Buenos días, Resistencia. Hoy os quiero traer una entrevista muy interesante sobre cómo funciona el cerebro y sobre cómo nos afectan las nuevas tecnologías, sobre todo a los más pequeños, a los niños y a los adolescentes. Y para eso os he traído aquí a Juan, que es una persona que lleva estudiando este tema bastante tiempo. También me ha comentado que ha dado muchas conferencias sobre el mismo. Y bueno, Juan, un saludo, ¿qué tal estás? Hola Sergio, ¿qué tal? Muy bien, y tú, muchas gracias por la presentación. Pues no, bueno, si nos quieres explicar brevemente sobre qué has estado, cuáles han sido tus estudios estos años Vale. con este tema. Bueno, pues yo en principio estudié Derecho, hice la carrera de Derecho, luego estuve haciendo hice asesoría y gestión de TICs en la empresa, hice luego conflictología general y especial, un par de años de un máster en resolución de conflictos. Em, Luego estudié, que fue cuando empecé a dedicarme a todo esto, estudié neuropsicología clínica, son 2 años, neuropsicología general, neuropsicología clínica, y luego ciencias cognitivas. Y sobre todo me empecé a dedicar a esto por la experiencia en la universidad de Derecho con amigos que tenía. Estábamos en tercero de Derecho y un amigo vino y me dijo, mira Juan, y esto lo cuento siempre en las conferencias y lo cuento así, no digo su nombre porque no viene a cuento, pero me dijo, si no vendo el ordenador, no me saco la carrera. Y le dije, ¿qué me estás contando? Me dice, sí, sí, o sea, o lo vendo o sé que no me saco la carrera, porque es llegar a casa y ponerme a jugar. Entonces existía el WoW, estaba en el último grito era el WoW y decía que no, bueno, que no podía dejar de jugar, claro, estaba viciado. A mí siempre me ha gustado mucho jugar y he jugado un montón. Pero este caso me llamó mucha la atención porque lo que tuvo que hacer este colega mío fue guardar el ordenador en otra casa, solo estudiar en la biblioteca. Creo que al final lo desmontó la temporada de exámenes porque si no, no podía jugar. Decía que la mera presencia del ordenador apagado le impedía estudiar, no le dejaba concentrarse. Lo que quería era jugar. No le pasaba a él, le pasaba a mucha gente, ¿no? Pero a muchos amigos míos. Pero esto me pareció especialmente paradigmático. Entonces, con el tiempo empecé a interesar por el tema, empecé a leer y entré en contacto con una fundación que estudiaba, bueno, se dedicaba a la defensa del menor en el medio audiovisual y quería proteger pues, a los menores de los contenidos más menos apropiados, de la publicidad engañosa, bueno, pues la pornografía pero les preocupaba especialmente el ascenso de los videojuegos y del abuso del uso de videojuegos por jóvenes, por niños, ¿no? Y sobre todo, qué es lo que ocurría en el cerebro. Entonces empecé a leer y caí en un libro de un señor que se llama Manfred Spitzer, que es un alemán, psiquiatra alemán, que es jefe de la unidad de trastornos de personalidad y adicciones en un hospital de Alemania. Y tuve además el gusto de conocer, porque después de leer su libro, que se llama Demencia Digital, lo trajimos a España a una conferencia y, bueno, pude entrevistarle, pude hablar con él y me apasionaba el tema. La teoría de demencia digital es, dicho burdamente, en el libro te cuenta todos los indicios de cómo la tecnología de pantalla genera demencia. ¿Vale? Entonces suena muy brutal, muy feo, pero en cierto sentido es así. Y esto es así. Para entender esto hay que entender varias cosas. La primera es que el cerebro no tiene un estado neutro. El cerebro o va a mejor y te vuelves más listo cada vez, más capaz cada vez, o va a peor. Es decir, si tú no haces nada, el cerebro cae en declive. Todo el mundo más o menos conoce que existe un crecimiento neuronal hasta los 20 años que consiste en que naces con un montón de neuronas y hasta los 20 años esas neuronas van muriendo y se quedan las que importan. Y a partir de los 20 años, las neuronas que importan, que son las que vas a utilizar toda tu vida, no hay otras, empiezan a morir poco a poco. Entonces existe declive cognitivo. Y el declive cognitivo natural, al cabo del tiempo, lo que genera con la vejez es el envejecimiento y, por lo tanto, la llamada demencia senil. Hay muchas formas de demencia, pero la mayoría son naturales, es decir, el cerebro envejece y cada vez eres menos capaz a partir de los 20 años. Así, bien. Pues si el mayor predictor, el mayor índice predictor de la no demencia, o sea, de la salud a largo plazo, de lo capaz que eres cuando eres un anciano,
es el número de años que has estudiado, no otra cosa. Ni los genes, ni el carácter, ni el ambiente, ni lo que has, los años de estudios. ¿Significa esto que cuanto más esfuerzo cerebral, más esfuerzo cognitivo haces a lo largo de tu vida, más tardas en desarrollar demencia? Por lo tanto, si quieres estar lúcido la mayor cantidad de años posibles, lo que tienes que hacer es esfuerzo cognitivo, ¿vale? Entonces, hasta aquí más o menos la cosa parece simple, pero no es tan simple. ¿Por qué no es tan simple? El esfuerzo cognitivo es aquel en el que el cerebro está haciendo algo que no sabía hacer y aprende a hacerlo. O sea, es el esfuerzo de comprensión y de relación entre conceptos abstractos. No todo el esfuerzo es relevante. No toda actividad cognitiva es relevante para esto. El cerebro se está cambiando todo el rato. Todo lo que haces cambia una estructura cerebral, aunque sea minúscula. Para que lo que tú hagas cambie el cerebro lo suficiente como para que se haga mejor, requiere un esfuerzo significativo, sobre todo de pensamiento abstracto, de pensamiento difícil. Descifrar textos, las matemáticas, cualquier metodología o cualquier disciplina que sea complicada, todo eso hace que el cerebro cuando se esfuerza, después del esfuerzo sea mejor. Aunque no te hayas convertido en el experto en el tema, ¿no? El esfuerzo hace que el cerebro sea mejor que antes. Pero toda la cognición humana, psicobiológicamente, está basada en imagen. Quiere decir que la primera cognición es la imagen. El cerebro de forma natural tiende a crear imágenes para resumir conceptos o para aprender el mundo, ¿no? Aprender con H intercalada. Si tú al cerebro le pones una imagen, el cerebro se la traga porque en lugar de estar creando él esa imagen, se la estás creando desde fuera. Entonces el cerebro está ocupado con una imagen que tú le has puesto, pero él no está creando nada en ese momento. Entonces en un primer momento de recibir una imagen, sobre todo si es una pantalla, es una imagen en movimiento, el cerebro no está haciendo nada de esfuerzo. Está recreando lo que tú le pones delante, pero no está haciendo nada por sí mismo. Para hacer algo por sí mismo, eso requiere un esfuerzo posterior de criterio, de raciocinio, de esfuerzo, de relacionarlo con otra cosa que no estás viendo. Bien. El esfuerzo cognitivo relevante solamente es aquel que hace el cerebro por sí mismo, independientemente de lo que tenga delante. Y aquí es donde entra la atención. Bien. Es necesario todo esto para comprender el asunto, por eso son varios temas cruzados. Uh-huh. Hay sobre todo dos formas principales de atención. La atención que se llama bottom-up y la atención top-down. La atención bottom-up es aquella en la que el cerebro está discriminando un estímulo, es decir, eligiendo, centrándose en un estímulo en lugar de otros porque ese estímulo le atrae más. Por ejemplo, una pantalla. O, por ejemplo, te distraes con el vuelo de una mosca. Entonces, ves la mosca, el cerebro se ha sentido atraído por eso, entonces tu atención está en la mosca en lugar de en el profesor o en lo que sea. Eso es atención que el cerebro discrimina y selecciona automáticamente. Por lo tanto, si el estímulo es lo suficientemente relevante, el cerebro se centra en eso y por lo tanto tu pensamiento también, aunque sea momentáneamente. Pero hay otro tipo de atención que se llama atención top-down. Y la atención top-down es solamente discriminativa, es decir, tú te centras el pensamiento, la atención y por lo tanto el pensamiento, lo centras en lo que tú eliges. Por ejemplo, cuando tú estás leyendo un libro y hay movimiento a tu alrededor, tu atención top-down es en el libro porque tú quieres que sea en el libro y que tu cabeza no se vaya a otra cosa. Entonces, esa atención discriminativa requiere esfuerzo. Si el libro tiene dibujos, necesita menos esfuerzo de atención, porque la imagen te va a atraer la atención. Si no tiene dibujos, necesita mucho esfuerzo. Si es complicado y habla de cosas muy abstractas, necesita aún más esfuerzo, porque tú no puedes crear imágenes de cosas abstractas en la cabeza. O es lo que el cerebro intenta, pero no es lo natural. Si el cerebro te está hablando de cosas muy triviales, tú fácilmente recreas esa imagen en la cabeza y requiere menos atención. Entonces, más o menos la cuestión es, cuanto más abstracto y cuanto más complicado, más esfuerzo requiere. Es ese esfuerzo cognitivo el que luego genera
reserva cognitiva relevante para que después de hacer ese esfuerzo el cerebro sea más capaz que antes. Es decir, hay ciertos procesos de atención que son útiles, por así decir, y procesos de atención que son menos útiles. Los procesos, o sea, la reserva cognitiva es cuánta masa cerebral ha crecido por esfuerzo adicional o cuánta masa cerebral ha crecido por desarrollo cognitivo que no tiene que ver con esfuerzo. Es decir, todo el desarrollo, todo lo que tú haces a lo largo de tu vida genera unas modificaciones cerebrales que se quedan. Entonces, cuando el cerebro crece más allá de lo que crecería si no hiciera nada, por así decir, a eso le llamamos reserva cognitiva. Bien, pues esa reserva cognitiva puede ser útil a efectos de demencia, puede ser útil o puede no servir absolutamente para nada a efectos de demencia. La reserva cognitiva que no sirve a efectos de demencia resulta ser menos relevante a todos los efectos de tu vida que la reserva cognitiva útil para prevenir la demencia. Es decir, cuanto más esfuerzo abstracto, más esfuerzo cognitivo, intelectual desarrollas, el cerebro más tiempo tarda en decaer cognitivamente. Bien, pues aquí hay que plantearse lo siguiente. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué actividades hacen que el cerebro desarrolle reserva cognitiva y qué actividades no? Vale. Pues digamos que hay 3 actividades principales humanas que son las más necesarias para que el cerebro luego se desarrolle, para que se desenvuelva cada vez mejor que en el mundo. Es decir, seas mejor cerebro y por lo tanto mejor persona. Que son, la primera, la actividad intelectual abstracta, que suelo decir abstracta, pero quiero decir complicada. Pues leer textos que sean difíciles, cosas que sean un poco difíciles de entender. Matemáticas, ciencias, filosofía, algo que te exija esfuerzo intelectual, leer. Esa es la primera. La segunda es actividades físicas con el entorno. Orientación, deporte, aunque sea yoga, que te permita autoconocimiento del cuerpo, experiencias vitales de salir fuera, de tener otros colores, otros olores, otras culturas, o mismamente salir a la calle, perderte, estar un rato, cansarte físicamente, todo eso para el cerebro es brutal. Y la tercera son las relaciones personales, porque las relaciones personales son muy complicadas. Por eso hay personas conocidas con las que tenemos confianza y personas desconocidas con las que no tenemos confianza. Crear confianza y crear una relación y cultivar una relación sana con una persona es difícil, muy difícil. Y eso lo más difícil de hacerlo es en persona. Porque ver a alguien, conocer a alguien por internet, por ejemplo, es muy fácil porque no estás en persona, pero conocer a alguien en persona es más duro, ¿no? Cuantas más relaciones personales tienes y más variadas son, mejor, ¿vale? Esas son las 3 actividades clave. De hecho, Juan, esta presentación, digamos, ¿qué es lo que está pasando en el mundo de la enseñanza? ¿Qué es lo que está pasando en los colegios, en los institutos? ¿Cómo nos está afectando, ¿no? ¿Qué cambio se está produciendo? Porque si bien venimos de un modelo de enseñanza que bien apostaba por eso, ahora estamos yendo a otro en el cual se están metiendo nuevas tecnologías y el cerebro cada vez parece ser que está tendiendo a tener que esforzarse menos. Y eso, pues, está llevando unas consecuencias, ¿no? Ahí está. A ver, la cuestión grave de todo esto es la implicación que tiene en el uso de tecnología de pantalla, sobre todo de lo que se llama tecnología de entretenimiento. Tecnología de entretenimiento, o sea, pantallas de entretenimiento son prácticamente todas. Muy fácil de entender si se piensa así. Hay 2 clases de tecnología, o dos grandes clases de tecnología. La que sirve para que hagamos cosas que nosotros no sabemos hacer por nosotros mismos, como por ejemplo grandes cálculos matemáticos, o de un ordenador, están los avances tecnológicos que permiten, por ejemplo, nanomáquinas, está pues, ingeniería genética, todo el desarrollo técnico y tecnológico que nos permite ir más allá de lo que son meras capacidades humanas. Y luego está la tecnología ergonómica y la tecnología de entretenimiento, que es lo mismo, ¿vale? La tecnología ergonómica lo que está haciendo es hacer cosas por nosotros que nosotros no queremos hacer. Un ejemplo muy básico es utilizar una calculadora para sumar cuando tú puedes sumar de memoria.
No hay ningún problema con eso, siempre y cuando estés haciendo eso para no tener que invertir tiempo en sumar mientras haces una actividad cognitiva más dura, más relevante, más difícil. Pero hay una tecnología que está diseñada solo para jugar y que no desarrolla el cerebro en absoluto porque solo estás jugando. Por ejemplo, bueno, no sé, ver una película. Pero una película es entretenido, pero desde luego no es lo mismo que leer un libro. Para el cerebro no lo es, ¿vale? Entonces, si la tecnología no se relega a únicamente a aquello que no podemos hacer, estamos haciendo que la tecnología haga cosas por nosotros. Si eso lo trasladamos al ámbito de la imagen, también ocurre con el pensamiento. Si el cerebro humano lo que hace es intentar crear conceptos abstractos e imágenes en la cabeza que le permitan explicar el mundo, si tú le pones una imagen en la cabeza, el cerebro no está haciendo su trabajo, que es lo que tiene que hacer. Entonces, empezamos, ya hace un tiempo que ocurre esto, yo llevo, no sé, más de 5 años estudiando el tema, que resulta que estamos confundiendo que el cerebro esté satisfecho con algo a que el cerebro esté haciendo algo, que no es lo mismo. Porque hay actividades que en el cerebro molan un montón, son muy chulas, son muy divertidas, pero no están desarrollando el cerebro para nada. Lo único que desarrolla el cerebro es el esfuerzo. Si no hay esfuerzo, no hay desarrollo cerebral. Hay otra cosa. Hay un cambio, pero no es un cambio relevante a efectos de reserva cognitiva. Entonces, en la escuela, en la educación o en la infancia o en donde sea, estamos sustituyendo actividades de recreación, de juego, de relación, por actividades tecnológicas que parece que son eso, pero no son eso. Es decir, tenemos un montón de cerebros mirando pantallas y esos cerebros no están haciendo nada. Creen que lo están haciendo, pero no están haciendo nada. Entonces, estamos intentando, por algún motivo, o creemos que se puede sustituir o se puede eliminar el esfuerzo intelectual. Y eso no es verdad. Es que no solamente no es verdad, sino que si lo haces, o si lo intentas, lo que estás haciendo estás creando cerebros incapaces. Estás creando idiotas, ¿vale? Si una persona, el efecto Google o el efecto Wikipedia, del que se escribía mucho hace muchos años, ahora ya no se escribe, parece que a nadie le importa, pero sigue ocurriendo exactamente igual, que es por el mero hecho de tener la información en la Wikipedia o en un enlace o en un pendrive o tal, tendemos a no recordarlo. Esto es natural, es claro que pasa eso, pero no es bueno que pase. Yo, aunque no sea increíblemente útil que yo recuerde 40, 50 o 100 números de teléfono, si no lo recuerdo, aunque mi vida no cambia, no estoy aprendiendo a hacer eso cuando quiera hacerlo. Esto es un ejemplo un poco burdo, Sí, sí. pero con el raciocinio pasa igual. Hay un experimento que se ha hecho muy pocas veces por las implicaciones y porque con niños no se experimenta todo, por lo que nos jugamos, ¿no? Porque son niños, pero el experimento consistía en que se les ponía una profesora de chino a niños norteamericanos o alemanes, no recuerdo bien, pero vamos, una profesora de un idioma no nativo a infantes. Infantes digo 2 o 3 años y a veces también de 0 a 1 año, ¿no? Para que les hablara y les enseñara todo en chino. Y se hizo con un grupo, con una persona real, y en otro grupo hacían exactamente lo mismo, pero en lugar de una persona era un programa. Era una pantalla en la que una persona les hablaba, una persona les enseñaba, se les ponían imágenes, tal, y los niños miraban la pantalla. Bien. Lo que ocurrió fue que los niños que hablaban con la persona no solamente aprendieron chino, sin una metodología específica de aprendizaje, eso era irrelevante, no solamente aprendieron chino, sino que de adultos eran más que, bueno, de adultos o de no tan niños, eran más capaces de aprender idiomas nuevos que los del otro grupo. Los del otro grupo no solamente no aprendieron nada de chino, sino que además no lo identificaron como idioma y cuando crecieron no tenían ninguna habilidad especial para aprender nuevos idiomas como si los tenía el otro grupo. ¿Por qué ocurre esto? Esto ocurre porque el cerebro aprende a base de integrar un montón de elementos juntos. Es decir, yo cuando aprendo lo que me dice una profesora, o aprendo lo que me dice un guía turístico, o aprendo lo que me dice, no sé, aprendo lo que me dice el mundo, lo aprendo porque estoy integrando al mismo tiempo todos los estímulos que implican la realidad. Es decir,
Yo cuando hablo con una persona siendo un bebé, hablo con una persona en la realidad, estoy oliéndola, oyéndola, viéndola, manteniendo distancia, discriminando de otros estímulos, viendo la diferencia entre si pongo la atención y no la pongo. Estoy teniendo presencia, la comparo con otra persona que tengo al lado, estoy en la realidad. Entonces, el cerebro, la realidad son muchísimos estímulos diferentes por muchos canales cognitivos diferentes y esa integración hace que yo construya y aprenda y desarrolle un cerebro que me permite integrar la realidad. Ya sea porque, bueno, pues porque discrimino, porque integro, porque hago relaciones, lo que sea que ocurra, ¿no? Que, bueno, son conexiones neuronales, claro, pero no hace falta aprender a qué nivel eso ocurre. Lo que sí sabemos que pasa es que si sustituimos eso por una pantalla, no es la realidad. Parece, a nosotros los adultos nos parece que es la misma realidad, pero no lo es. Si yo te veo a ti en una pantalla ahora, lo que estoy haciendo es acordarme de cuando te vi en persona o cuando vi a una persona en persona. Entonces, a mí me parece que verte a ti en la pantalla es lo mismo que verte en la realidad, pero porque yo recuerdo haberte visto o a una persona similar, yo recuerdo haber hecho lo mismo en la realidad. Eh, Significa que en la pantalla la tecnología imita la realidad, pero no lo es. Cuando algo eh, cuando el cerebro hace una cosa naturalmente, le gusta hacerlo. Por ejemplo, ver una imagen. O, por ejemplo, no sé, cualquier cosa que tenga que ver con un instinto. La imagen es un instinto. Entonces, si yo le pongo al cerebro una imagen, como os he dicho antes, no está haciendo su trabajo. Pero le parece que sí. Le encanta porque está funcionando sin necesidad de esfuerzo. Todo lo que no conlleva esfuerzo y nos gusta es adictivo. Todo lo es. Entonces, al cerebro le encanta la pantalla y le encanta todo instrumento, toda actividad, sobre todo la tecnológica reúne todos estos requisitos, que finge actividad cerebral y no requiere esfuerzo. Y es tremendamente adictivo. El cerebro cree que está haciendo cosas, pero no está haciendo nada. No está haciendo lo que debería hacer. Es como si le pusieras un resumen. Te voy a poner un ejemplo para que veas lo que ocurre en el cerebro así. A ti te ponen un texto sobre cómo se divide una célula. Entonces, cuando te explican en un libro de texto o en un texto o en un manual, lo que sea, cómo se divide una célula, te pueden poner imágenes o no te pueden poner imágenes. Vamos a suponer que no te ponen ninguna imagen, que todo te lo tienes que imaginar. Entonces, lo describen verbalmente. Entonces, lo que hace el cerebro es descifrar eso, generar imágenes en su cabeza, ir corrigiendo esas imágenes e ir recreando la realidad. Y así te haces una idea del concepto que has tenido que descifrar de un texto. Eso lleva esfuerzo. Si te hacen lo mismo y en lugar de un libro te ponen un vídeo, el cerebro no está haciendo eso. Estás viéndolo y como lo ves, no solamente no haces la transición de esfuerzo, que es lo que genera reserva cognitiva, sino que el cerebro cree que eso que tú estás viendo lo estás haciendo tú. Y no es cierto, te lo están poniendo. Retienes muchísimo menos información ahí porque no la has hecho a través de esfuerzo. Es como el esfuerzo físico. Tú puedes correr o ir en bici. Entonces, ir en bici, haces esfuerzo, pero te puedes recorrer 1000 kilómetros y no has hecho el mismo esfuerzo que eso lo haces corriendo. Bueno, pues es parecido. Cuando te ponen un vídeo, está muy bien, pero el cerebro se está centrando en la imagen, le entran igual las palabras o los sonidos del vídeo, pero no existe un esfuerzo de integración. Por lo tanto, la capacidad cognitiva con la que sales después del vídeo y la capacidad cognitiva con la que sales después del texto, es un resumen, porque no es muy relevante un texto o un vídeo, no es la misma. Lo que ha hecho el cerebro no es lo mismo. Y de hecho, Juan, perdona que te corte, pero estamos viendo cómo estas nuevas tecnologías aproximadamente empezaron a entrar hace 9, 10 años a los centros de enseñanza y vemos cómo podemos ver que cada vez que actualizan el coeficiente intelectual, hablo de aquí en España, pero pasará en todos los países igual, cada vez que lo actualizan va a menos. Cada vez que sacan un nuevo informe PISA va a menos y parece ser o podría haber una relación entre cómo se está metiendo esta nueva enseñanza con dispositivos electrónicos que
mucha gente dice que es el futuro y que tenemos que apostar por ello, porque aprendiendo jugando se aprende mal, etcétera, etcétera, pero luego los resultados vemos como que cada vez son peores y la gente cada vez tiene más déficit de atención, entre otras muchas cosas. Sí, mira, ahí existe la ilusión, o sea, todo esto yo entiendo por qué se piensa. O sea, entiendo perfectamente qué es lo que lleva a la gente a pensar esto, sin necesidad de pensar en ninguna especie de conspiración mundial, aunque hay muchísimos intereses en esto, y lo sabes perfectamente, pero entender que la gente piense esto no quiere decir que yo me vaya a callar sobre lo que implica esto. Mira, si aún no se puede eliminar el esfuerzo del aprendizaje, es que no se puede, es que si no hay esfuerzo no se aprende. ¿Que jugando se aprende? Sí. ¿Que jugando se aprende y es más divertido aprender jugando que aprender sin jugar? Pues claro que es más divertido, pero es que no se trata de eso, es que no se trata de que se diviertan, es que el entretenimiento es entretenimiento y el esfuerzo es esfuerzo, y son dos cosas que no se parecen. Puedes juntarlas e intentar que la cosa sea más sencilla, pero el esfuerzo no va a ser divertido nunca. Si eliminas esfuerzo, vas a eliminar inteligencia, vas a eliminar capacidad, vas a eliminar desarrollo. Y la gente está completamente convencida de que la tecnología de pantalla es lo más de lo más de lo más, y yo lo que veo, y si no, que venga alguien y por favor, que venga alguien y que me enseñe cómo no es así, que toda la literatura al respecto lo único que dice es que sí, bueno, está claro que las pantallas les motivan muchísimo, que les divierten un montón, y está claro que es muy chulo. Y muy caro, también es muy caro. Pero también dicen, además, que hay que enseñar a los chavales a utilizar tecnología. Y yo no conozco a ningún chaval que no sepa utilizar tecnología. A mí dime un niño, me da igual la edad, al que le des una tablet y no sepa usar una tablet. Dice, no, hay que aprender a que las usen bien, digo, y que las usen bien, ¿qué quiere decir? Bueno, pues que hagan algo productivo con ellas, que aprendan a manejarse con el mundo. Digo, pero a manejarse con el mundo es a manejarse con el mundo, no con la tecnología. O sea, la tecnología se fabrica para que sea fácil, no para que sea difícil. No tienes que enseñarles a hacer cosas fáciles. No te van a dar clases de Wikipedia o de cómo buscar en Google. Eso, aparte de elemental, no es una actividad educativa. Me refiero escolar, tal vez es una actividad educativa, pues a lo mejor familiar o de conducta. Digo, no me estás diciendo, no, es que, pero está claro que aprenden más. Digo, no está claro que aprenden más. Lo primero, porque los informes PISA son un desastre y los informes relativos a uso de tecnologías son un desastre. No hay ni un solo que me digas estudio en el que con tecnología se haya demostrado que aprenden más que sin ella. Lo primero, porque no es verdad. Y lo segundo, porque si fuera verdad, y tal vez haya alguien encontrado una metodología con la que los conocimientos se integren mejor, pasan dos cosas. La primera, que integrar más fácil los conocimientos no es aprender más, es tal vez aprender más datos, pero no es hacerte más listo, es lo contrario, porque no ha habido esfuerzo. Y lo segundo, los estudios y la gente o quien sea que diga que con tecnología aprenden más, digo, ¿cómo has comparado lo que les has enseñado con tecnología? ¿Cómo lo has comparado con cómo se lo has enseñado sin tecnología? ¿Dónde está el grupo de control? Compárame algo con tecnología y algo sin tecnología de pantalla, resúmeme que son similares, que uno vale como grupo de control del otro, y ahora dime que el de la tecnología es más listo que antes y los demás no. Nadie te va a enseñar eso, porque no existe eso. Lo primero, porque lo normal es que en este tipo de experimentos se llegue a la hipótesis nula. Y digas, pues no está claro, o sea, sí que hay un cambio, tal, cuestiones metodológicas, no sé qué, pero yo no veo a nadie que me diga, sí, mira, cuando le pongo tecnología, el cerebro es más listo. No, es que lo único que veo son estudios de lo contrario. Es decir, tú sustituyes el esfuerzo cognitivo general, en lugar de leer, les pones vídeos, y yo te doy mi palabra de que no se hacen más listos con vídeos que sin vídeos. O sea, mi palabra, y no hace falta mi palabra, es que eso se puede demostrar. Es muy sencillo. Coge a un niño y dale un libro, que se lo lea, que lo estudie, que lo aprenda, y coge a un niño que dale un vídeo, que se lo lea, que se lo estudie y que se lo aprenda. Muy bien. Ahora coge al niño del libro y dale otro libro. Va a ser más fácil. Coge al niño del vídeo y dale un libro. ¿Qué pasa? Nada.
que no tiene experiencia en el libro, que no tiene la misma experiencia que el otro. No se ha esforzado tanto como el otro, pero con perdón ni de coña. Es decir, ver un vídeo es ver un vídeo. No estás... No, es que, pero viendo un vídeo de cosas complicadas, pues el cerebro está haciendo el mismo trabajo. No, y aquí es donde está el problema. ¿Por qué no está haciendo el mismo trabajo? Porque el tipo de atención no es la misma. Y eso es lo que he explicado antes. Porque en un vídeo la atención es completamente bottom-up y en el libro la atención es completamente top-down. Bueno, no completamente, pero básicamente. O sea, la atención relevante en un libro es top-down. Y la atención relevante en un estímulo de pantalla, de juego, de tal no sé qué, es bottom-up. Entonces, el bottom-up no requiere esfuerzo, ninguno. El top-down, todo. O sea, todo es esfuerzo en atención top-down. Porque todo lo estás creando tú primero, lo estás comparando con la realidad y estás en el top-down, todo lo haces tú primero, eso conlleva esfuerzo, luego lo comparas con el mundo real, por lo tanto, lo descifras del mundo real, lo integras, lo relacionas y es así como se aprende y como se genera cerebro. O sea, literalmente cerebro, reserva cognitiva. Quien está viendo un vídeo no está haciendo eso. Por lo menos, ni de casualidad al mismo nivel. O sea, ¿está viendo cambios cerebrales cuando ves una pantalla? Sí. ¿Son relevantes? Ni la mitad que cualquier otra cosa. Pero ni la mitad. Y cuando digo ni la mitad es que de hecho es descartable, es despreciable. Luego, A Juan, efectos de reserva, ¿eh? hemos estado hablando también, por poner otro ejemplo sobre lo que estás comentando, de cómo está, por ejemplo, Corea, que es un país que está muy tecnologizado, Mm, los problemas que están teniendo después de que han tenido ya generaciones que se han hecho adultas, por así decirlo, que han estado mm, expuestas a grandes periodos de tiempo centrados mm, solamente en este mm, caso, pues videojuegos o en sistemas de aprendizaje basados en pantallas, ¿no? Y cómo han mm, llegado a una edad adulta totalmente machacados y sin ningún tipo de capacidad mm. de retención, creo que has Sí, comentado. sí, a ver, aquí sobre todo hay que tener, antes de esto, hay que tener en cuenta una cosa. Sí. Todo el efecto el que describe Manfred Spitzer en el libro o el de lo que habla Gary Small, Gary Small es un periodista investigador muy bueno que también tiene un libro sobre todo esto, de hace muchos años, hace 10 años de estos libros, ¿eh? No te vayas a pensar que esto es nuevo o algo así, hace una barbaridad de tiempo. Toda esa demencia digital, que no es demencia, pero que efectivamente no es no demencia, es otra cosa, que provoca la tecnología de entretenimiento reversible. No es como cuando la demencia que te puede provocar una droga, por ejemplo, yo que sé, mucha marihuana o mucho ácido o cualquier droga en el cerebro te lo destruye físicamente porque te lo agota químicamente, biológicamente las neuronas se mueren más rápido. Eso no eso es muy duro porque estás destruyendo activamente el cerebro. No es lo mismo que el declive pasivo de no hacer esfuerzo. El declive o el efecto en el cerebro de la tecnología que impide el esfuerzo es reversible. O sea, si tú llevas 2 años estando delante de la Play jugando como un... Bueno, pues a lo mejor has perdido 2 años de esfuerzo cognitivo, pero no es irreversible. Tú, acto seguido, cambias de vida, te pones a leer, te pones a estudiar, te pones a relacionarte y te recuperas y ya está. Lo único que has perdido es tiempo. ¿Que podrías haber invertido en cosas intelectualmente más enriquecedoras? Sí, bueno, no pasa nada. El entretenimiento es necesario, no pasa nada. Es reversible, no se te destruye el cerebro, pero sí que pierdes mucho el tiempo. Y no estás haciendo el ejemplo que he explicado antes. ¿Qué pasa en Corea? En países en los que el deporte nacional fue el StarCraft durante mucho tiempo, o sea, existe una cultura en la que se ha naturalizado la tecnología, bueno, hay países en los que ocurre, incluso partes de países, se ha naturalizado la tecnología de tal forma que se le ha dado barra libre y luego tienen problemas como que tienen que poner toque de queda al juego online. Porque, y tienen que impedir a las compañías telefónicas que permitan el juego online más allá de las 12 de la noche, porque si no, los chavales de 15 años se pegan toda la noche jugando toda la noche. Hay efectos como los hikikomori o gente que termina rechazando la realidad por completo porque prefiere la realidad de pantalla. Son cosas que no se entienden bien, pero que está claro el cerebro se puede deshabituar a la realidad. Y si te deshabitúas a la realidad, te conviertes literalmente en un geranio. Eh, Países en los que se ha hecho experimentos de meter tecnología y metodología de tecnología, países poco desarrollados, en las aulas, por ejemplo, mini ordenadores a edades muy tempranas y los niños que estaban justo acaban de terminar de escribir a mano y tal, estaban leyendo y escribiendo a mano desde hace poco tiempo, les meten tecnología, pantallas digitales, teclados y al cabo de 2 años los chavales ya no saben escribir a mano. Se han olvidado de escribir a mano. Se han olvidado de escribir a mano. O sea, ha habido regresión cognitiva.
en pos de nada, porque ese estudio no demostró que hubieran aprendido nada nuevo, pero nada, y ni mucho menos que fueran más listos, ni más aptos, ni para nada que la realidad, que un mismo grupo en tal estaba clarísimo que no había servido para nada, que era un elemento distractor, que estaba... Leer y escribir es insustituible para el cerebro. O sea, escribir es una actividad que no sirve solamente para comunicar palabras y para plasmar pensamientos. O sea, son muchísimas actividades de integración cognitiva, psicomotricidad fina, pensamiento abstracto, lenguaje, que es una aptitud específica diferente del pensamiento abstracto, gramática, correlación, coordinación, sintaxis. Eso es el mayor trabajo que puede hacer el cerebro, es leer y escribir. Porque es el que más elementos abstractos relaciona. Pues todos los sistemas en los que han sustituido este tipo de actividades de esfuerzo básico por otras cosas ha sido un desastre. No es que esté pasando eso en España ahora, pero desde luego a mí en las conferencias, de una conferencia hablando de este tema, me viene una madre y me dice, jo, ¿qué razón tienes? Y me vienen como diciendo, es la primera vez que alguien me dice que lo que yo veo que ocurre en mi casa, que es que está dejando de estudiar y solamente juega al Fortnite, que no es normal y que eso es malo y que alguien me dice que eso que me preocupa a mí es preocupante. Digo, pues claro que sí. Pues claro que es preocupante porque el cerebro va a preferir el entretenimiento digital a la realidad. Lo va a preferir, pero a corto plazo. A largo plazo te aseguro que no. Gente que se dedica... ahora mismo no hay estudios de eso. Ojalá me dejaran mirar los cerebros de la gente que es jugadora profesional del LoL, que yo no creo que haya nada malo en ello, pero desde luego no en ser profesional del LoL, cada uno que elija la profesión que quiera, ¿no? Como si los chavales de ahora quieren ser todos youtubers, bueno, ellos sabrán. Pero me gustaría ver qué ocurre en un cerebro que hace 6 horas de pantalla al día después de 10 años de no hacer otra cosa. Pues hay indicios de que eso puede ser reversible, pero muy duro, porque luego, cuanto más mayor eres, más te va a costar readaptarte a la realidad y aprender otra cosa útil, por ejemplo. Entonces, yo no veo claro que la tecnología mejore el cerebro en absoluto, sino que más bien todo lo contrario. O sea, convierte partes... no se me ocurre otra mejor analogía. Convierte partes del cerebro en geranios, en plantas, en cosas absolutamente pasivas. Lo que estamos haciendo es con la pantalla satisfacer el instinto mental de la imagen. Y si el cerebro está contento o siente que está haciendo cosas, no le importa por qué está haciendo, porque está contento. Si le metes a un ratón o a cualquier mamífero inferior o superior electrodos en la parte del cerebro que le provocan orgasmos o en la parte del cerebro que le satisface el hambre, para que le provocas que ese botón finja, que el cerebro finja que no tiene hambre porque está satisfaciendo con electrodos esa parte del cerebro, los ratones se mueren. Uno aprieta el botón produciéndose orgasmos hasta que se muere y el otro no come porque el cerebro está contento. Entonces, como no tiene hambre y cree que está saciado, pues está saciado y no come. Es como lo que puede pasar, por ejemplo, con la anorexia o la bulimia, que es una barbaridad cerebral que provoca que el córtex frontal esté completamente en guerra con la parte del cerebro que controla los impulsos, la amígdala. Entonces, es una batalla entre lo que el cerebro está preparado para querer y que la cosa funcione y lo que el cerebro está racionalizando qué quieres hacer. O sea, estás cortocircuitando el cerebro y le estás impidiendo que funcione de forma natural. Y eso, o sea, aunque el ejemplo del ratón sea un poco extremo, si tú al cerebro le finges que está haciendo esfuerzo cognitivo, va a creer que estás haciendo el esfuerzo cognitivo. Y el efecto Google o el efecto Wikipedia, el hecho de que por tener la información resumida el cerebro crea que la tiene todo, existe, es un efecto real. Pero no tienes la información, no sabes, no has aprendido nada, solamente está ahí y lo parece. Pero el cerebro cree que sí, entonces vas a creer que eres más listo, te vas a creer increíble. O sea, dice, a mí me duele muchísimo una frase que digo, dice, no, claro, es que los chavales ahora tienen una extensión de memoria en el móvil porque tienen ahí toda la información del mundo. Digo, mira, vamos a empezar. Lo primero, el 90%, 99% si quieres, de lo que hay en Internet es basura. Basura o copias de un trabajo original. El 1% de lo que hay en Internet es trabajo original. El 1%, el resto es basura. Digo, lo primero, lo que tienen es un 90% y mucho de basura en un teléfono. Y lo segundo, me estás diciendo
que es lo mismo que un chaval tenga la información aquí que la tenga en la cabeza, que es lo mismo. Pero ¿cómo va a ser eso lo mismo? O sea, no solamente no la tiene en la cabeza y no la sabe usar, sino que estás provocándole, pero a un chaval y a mí y a ti y a quien sea, estás provocándole que no quiere aprender porque tiene la ilusión de que no lo necesita. Son efectos colaterales bastante brutales. Entonces, creo que nos estamos pasando un poco con esta ilusión de que con la tecnología los chavales son como medio genios, los profesores del futuro, ¿no? Steve Jobs, es una frase que digo siempre que puedo en una conferencia, la meto. Dijo, no es delante de una pantalla, delante del ordenador, no es delante de una pantalla, sino detrás de una pantalla, donde se forma el cerebro preparado para utilizar esa pantalla correctamente. Es decir, el cerebro se forma antes de la tecnología para poder aprovechar la tecnología complementando. O sea, tiene que ser un sistema de complementación humana. No tiene que ser la sustitución de la intelectualidad humana porque seremos plantas al final, llevándolo al extremo, pero que sea poquito no quiere decir que sea bueno. Yo creo que no nos podemos permitir, en la era en la que la tecnología se va a desarrollar una barbaridad, no creo que podamos sustituir el desarrollo de la tecnología por el desarrollo cognitivo, las ideas o el pensamiento. Es muy grave eso. Las profesiones del futuro serán dos, los que no saben hacer nada y los que saben crear, imaginar, inventar, porque claro, si todo el mundo aprende solamente a utilizar tecnología, ¿quién la va a crear? ¿Quién va a diseñar? ¿Quién va a tener la innovación? Eso no Y lo va a hacer la tecnología por nosotros. en base a esto, Juan, ¿cómo ves tú a la sociedad del futuro, ¿no? Porque todo apunta a que cada vez, pues eso, estamos pegados a una Mm. pantalla, estamos recibiendo estímulos completamente de esa pantalla. Lo que tú dices, creemos que tenemos mucha información porque no es que la tengamos nosotros, sino que la tenemos a la mano, pero en verdad la información por la información como sí mismo no vale nada, lo que vale es la capacidad que tienes tú para relacionarla, para compararla y para Exactamente. llegar a unos análisis o a unas conclusiones por tu cuenta. Entonces al final yo lo que veo es una sociedad en base a esto cada vez más zombificada, cada vez con Sí. menos capacidad de análisis, más atomizada, que se va moviendo mediante estímulos, que no es capaz de pensar por sí misma y que lo único que hace de alguna manera es pues reaccionar y estimularse en base a lo que se le va dando Pues directamente. niños que en lugar de jugar con juguetes, ven vídeos en YouTube de gente jugando con los juguetes. Sí, sí. Chavales que en lugar de leer, dicen que ya tienen un montón de libros en el e-reader. Gente que en lugar de pensar, está todo el rato buscando vídeos en YouTube que le confirmen su pensamiento básico, en lugar de crear él ideas nuevas. Una sociedad incapaz de crear, solamente de recibir estímulo y no de crear nada para el mundo. Eh, mm, no estamos, a ver, estamos lejos de la debacle. Yo no es que sea pesimista, yo veo que esto ocurre. No creo que se vaya a acabar el mundo y que nos volvamos a ver todos. De hecho, hay mucha gente, hay muchos sectores que ya están rechazando la tecnología y están volviendo pues, a la educación un poco más natural, más que otra vez la pizarra, el tal, la interacción. Pero, pero vamos a una sociedad completamente incapaz de ser persona por sí misma, de tener el pensamiento, de profundizar, de ser capaz de relacionar conceptos y sobre todo, sociedad incapaz de ser personas sin tecnología. Que la tecnología está muy bien, pero que no nos puede sustituir y nos está sustituyendo. Generaciones y generaciones de chavales que van a creer, o sea, van a creer que son estupendos, que son maravillosos, que pueden hacer tecnología y que no van a saber hacer nada. Y profesores me cuentan, mi padre mismo es profesor, es filósofo también, escribe y piensa mucho en esto, supongo que algo heredado. Mi padre dice, sí, la tecnología funciona maravillosamente bien, pero no saben utilizar Word. Bueno, o sea, buscan en Google y miran dos acepciones, se meten en la primera y no saben lo que es una fuente original. No saben contrastar fuentes, no saben, no es que no sepan hacerlo, que no saben, sino que no saben lo que significa contrastar fuentes. O sea, un pensamiento que es completamente superficial y es estético, basado únicamente en el impulso, por satisfacer un impulso, como los ratones, eh, en buscar imagen en lugar de crear imagen
y en el recibir facilidad en lugar de enfrentarse a lo complicado. Si es que aquí no se trata de que te esfuerces hasta que consigas demostrar el teorema de Fermat, si no es eso, es que el esfuerzo cognitivo, hasta que aprendes siquiera lo que es el teorema de Fermat, ese esfuerzo es relevante, te hace más inteligente. El hecho de buscar en Wikipedia qué es el teorema de Fermat, quedarte con la definición y no comprender nada, no sirve para nada. Eso es lo mismo que ver una foto, o sea, no te está desarrollando el cerebro para nada. Spitzer llama demencia digital muy bien, que es a una demencia anticipada porque el cerebro no ha generado suficiente reserva, no se ha esforzado lo suficiente como para que aguante sano el tiempo suficiente. Entonces se adelanta la edad de demencia. Estamos viendo cómo hay niños que son incapaces niños y niñas que son incapaces de la relación con iguales en persona porque solamente lo hacen con redes sociales. Pero cuando dices incapaces de la relación en persona, no es para decir, uy, claro, es que se están habituando mucho a las relaciones sociales, a las redes sociales. Habrá que entrenarles a utilizar. Digo, pero que no estás pensando en lo que está ocurriendo. Estás diciendo que lo único que tiene que saber hacer un chaval, que es relacionarse con sus iguales, a los 5 años lo único que tienes que saber que aprender a hacer, no lo está haciendo. O sea, no es como si coges, no sé, cualquier animal y le privas completamente de su entorno. Es una barbaridad eso, que un chaval no se sepa relacionar, que es lo único que tiene que hacer con sus iguales, que es la relación más trivial del mundo. Pues, pero ¿cómo va a saber hacerlo de mayor? Y luego que en países como Japón, por ejemplo, no hay natalidad. Hay muchos países en los que está descendiendo la natalidad. No hace falta ponerse en complicadas situaciones sociales, no, es que la gente no se relaciona. No se relaciona, no se ve como personas. ¿Cómo van a tener hijos? Es imposible completamente. Si la gente no aprende a pensar, ¿cómo va a comprender? Nada del mundo. Dice, las profesiones del futuro, pero las profesiones del futuro tendrán que ser profesiones en las que se creen cosas nuevas, haya avance. ¿Quién va a hacer eso? ¿Quién? Un ordenador no lo va a hacer. Si generamos una generación entera que espera que Wikipedia le dé la información, ¿quién va a generar esa información? Si ya tenemos problemas en crear contenidos relevantes hoy en día, pues dentro de 30 años, pues no lo sé, imagínate, ¿no? Sí, al final es lo que me has comentado tú, que la élite realmente, la gente, porque me has comentado tú, ¿no? De Silicon Valley, que llevan a sus hijos precisamente a centros donde todo esto que a nosotros se nos está dando como que es la novedad y lo que tenemos que abrazar, ellos sin embargo van por otro lado, más tradicional, entre comillas. Imagínate que quieres es un suponer, ¿no? Que quieres que tu hijo, como tú, sea especialista en marketing digital. Tienes muchas opciones, pero tienes dos opciones. Tú le educas con el ordenador, con la tecnología, con las redes sociales, tal y cual, y será un inepto del marketing, porque tú le has enseñado cómo funcionan las personas, tú le has enseñado a reconocer en él mismo sus debilidades, sus fortalezas, le has enseñado a superar la frustración, le has enseñado lo que es cómo se está solo y cómo se está en compañía, le has enseñado a ser persona para que se conozca a sí mismo y conozca cómo son las personas de detrás de la pantalla, porque la gente de marketing no estudia tecnología, estudia personas. El marketing es psicología, no se aprende solo usando tecnología, tienes que conocer al individuo, tienes que conocer la parte humana. Las personas de Silicon Valley que no educan a sus hijos con tecnologías porque saben dos cosas. La primera, que se aprende antes de la tecnología, no con tecnología, antes de la tecnología, y se utiliza la tecnología para otras cosas, para jugar y perder el tiempo, o para utilizar lo que tú has aprendido por ti mismo y mejorarlo con tecnología, pero que el aprendizaje es antes. Y lo segundo, saben perfectamente que lo que se diseña en Silicon Valley son juguetes. Es a ver cuál es la tablet más guay, el lápiz de dibujo más chulo, la pantalla más... el móvil más rápido, el móvil que sostenga más juegos, que contenga más redes sociales. O sea, fabrican entretenimiento, no fabrican herramientas, fabrican entretenimiento. Y eso lo saben. Y saben que
Eh, un chaval que no se educa, sino que se entretiene, no se desarrolla. Nunca. Entonces, ¿qué hacen con esos niños? Pues que se relacionen con otros niños, que aprendan a escribir a mano, que dibujen. No es lo mismo hacer pintura de dedo para el cerebro que dibujar en el dedo con una pantalla. No es lo mismo, por muchos motivos. La pintura de dedo tiene un olor, tiene un tacto, tiene una distribución espacial, corriges en el papel, te equivocas, el error no lo puedes dar a suprimir y deshacer. Es una experiencia única y repetible. Una pantalla es tocar un cristal y ver una luz que se mueve y que parece que estés pintando en ella con el dedo, pero no es cierto. O sea, un niño tiene que aprender lo que es mancharse, lo que es un error, tener cuidado, ver las texturas, los olores, los colores, el frío, el calor, otras personas, las... Eso no está en una pantalla, no está. De hecho, provoca el efecto contrario. Si el estímulo atencional es de la imagen, el cerebro solamente trabaja en imagen, no trabaja en el resto de elementos cognitivos que en la infancia son insustituibles completamente. Pues bueno, Juan, llevamos ya casi una hora hablando. No sé si te has dejado algo, pero en cualquier caso sí que me gustaría terminar el vídeo, aunque ya lo has comentado un poco al principio, por esos consejos, ¿no? Por esos ejercicios que todos podemos hacer para... Mm, Porque es como has comentado tú, al final en la sociedad que vivimos no utilizar la tecnología resulta prácticamente imposible y es mm, necesaria para muchos aspectos. Lo que sí que hay que evitar, ¿no? Pues que ya desde los niños, desde los bebés, desde un año hasta los 5 o en su etapa más primaria, que estén totalmente absortos por la tecnología, con tablets, con teléfonos, que ya no vean otra cosa, que ya no jueguen, que ya no se relacionen, mm. pero ya, que eso ya me parece que queda claro y que todo el mundo lo sabe, pero ya, ¿qué ejercicios podemos seguir haciendo, ¿no? Para mantener a nuestro cerebro activo, cuanto menos? Se ha escrito mucho y hay muchos libros que te pueden hacer. Mira, es relativamente fácil. Relacionar, que se relacionen con otras personas en la realidad, que estén desconectados, que tengan grupos de amigos, que hagan deporte, que conozcan su propio cuerpo, que hagan gimnasia, que se superen, bailar, correr, gimnasia, todo eso es fenomenal para el cerebro. Es una maravilla porque es sano, genera nuevas neuronas, o sea, es tremendamente sano. La relación personal, el ejercicio físico y luego el esfuerzo intelectual. Da exactamente igual lo listo, lo tonto, lo mediocre, lo que seas. El esfuerzo se recompensa siempre. Coge algo que sea difícil y descífralo. Intenta leer, intenta todo el rato concentrarte en un texto que no entiendes. No hace falta que no lo entiendas. Comprenderás poco a poco cómo el esfuerzo te hace indefectiblemente más listo. Y eso lo vas a ver. Pero nunca jamás te vas a dar cuenta de cómo te haces más tonto. Eso nunca lo ves. Porque ser más tonto es cada vez darse cuenta de menos cosas. ¿Cómo te vas a dar cuenta de que te das cuenta de menos cosas? No puedes. El esfuerzo intelectual es leer textos difíciles, en matemáticas, no sudokus, ni juegos de ingenio, no. Intenta descifrar, intenta comprender eh, nuevos idiomas. Si nunca has estudiado matemáticas, estudia matemáticas. Si nunca has estudiado filosofía, estudia filosofía. Dibuja. Que no sabes dibujar, da igual, inténtalo. Dibuja, pinta, que te salga un churro, no importa. Diviértete con la experiencia. Si eres una persona de letras, coge cualquier cosa de ciencias y métete ahí y no entiendas nada, no importa, intenta descifrar, intenta comprender. ¿Tendrás una idea equivocada? Mejor que si no la tuvieras. ¿Eres una persona de ciencias? Haz artes, baila, yo qué sé, cógete a la fenomenología del espíritu y empieza, no entenderás nada, no importa, compártelo, crea fuera de la pantalla, intenta ampliar lo que tu cerebro hace simplemente como pura experiencia. El esfuerzo, todo el esfuerzo, sí se recompensa. La pantalla no te recompensa nunca jamás. Es como el caramelito, es la golosina visual y es necesario el trabajo cerebral. No pasa nada, jugar está bien, yo he jugado muchísimo, soy consumado gamer, pero de verdad que hay que compatibilizar la actividad lúdica con esfuerzo intelectual. Si es que es desde toda la vida. A mí me han dicho en la escuela hay que leer libros, hay que estudiar, el esfuerzo merece la pena. El esfuerzo merece la pena
muy importante, no por el objetivo que vayas a conseguir, sino porque el camino es bueno en sí mismo. Porque el esfuerzo es bueno en sí mismo aunque luego no consigas lo que tú querías. El esfuerzo es bueno para el cerebro. El esfuerzo intelectual es bueno para el cerebro. No tienes que ser un genio, no tienes que aprender todo lo que hay en el mundo. Eso es irrelevante. Lo importante es el esfuerzo. Te hará más capaz de tener más amigos, de ser más feliz, de abrirte al mundo, de comprender. Te hará más capaz de que cuando haya algo nuevo en tu vida, te puedas adaptar más rápido y saques algo bueno de ello. Y no que la tecnología te consuma a ti, saque lo tuyo bueno para quedárselo a ella. Pues, pues muchas gracias, Juan. La verdad que ha sido un placer tenerte aquí. Yo he aprendido mucho contigo, ya no solo lo que se ha visto aquí en el directo, pero antes hemos estado hablando cerca también de una hora. Y bueno, Sí. pues espero que a la gente le haya resultado interesante todo este tipo de esta conversación y este tipo de conocimiento y de consejos, porque sin duda el mundo que viene, y ya no sobre todo para nosotros, que nosotros pues bueno, ya no hemos pasado, ¿no? De alguna Mm. manera, aunque yo creo que el aprendizaje nunca hay que dejar de aprender, siempre hay que seguir aprendiendo cosas nuevas independientemente de la edad, pero bueno, que ya hemos Y más tú, terminado. que estás ahí en el meollo de Claro. conocer lo nuevo y de estudiarlo todo, está muy bien, aportas un montón. Estos canales sí que merecen la pena. Pues muchas gracias, Juan, pero A ti, muchas gracias por lo que todo. decía es que nosotros ya hemos pasado nuestra etapa formativa en el Eso colegio y en es. el instituto. Claro. Lo que hay que estar un poco atento es a estas nuevas generaciones, ¿no? Que vienen ahora y que se van a comer pues todo ese tipo de experimentos que veremos a ver cómo terminan. Así que si nosotros desde aquí pues podemos ser conocedores de ese problema e intentar pues ayudar a nuestros hijos, conocidos, etcétera, etcétera, pues sin duda creo que mejoraremos la sociedad. Así que nada, Juan, muchísimas gracias por haber venido. A vosotros y a ti especialmente.